Buenas tardes. Gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida a la primera asesoría virtual de la convocatoria PACMIC 2025, impartida por capacitadores de la Dirección de Desarrollo Regional y Municipal de la DGCPU. Por ahora les cedo la palabra a Fabiola Aviña y les recuerdo que dejen sus comentarios o sus dudas en los comentarios, de esta transmisión. Gracias. Con la síntesis del proyecto, que es el punto número 2 en la guía. En este apartado es importante que quien vaya a presentar un proyecto conteste de manera, digamos, una serie de o culturalmente diferenciada, si es vulnerada, con discapacidad o juventudes o en zonas de estrategia de paz, entre otras. Aquí en este punto lo que recomendamos es sobre todo que podamos redactar de tal manera que los jurados puedan entender de manera concreta qué es lo que sucede o va a suceder una vez que se desarrolle el proyecto. Esta síntesis, aunque dice síntesis y puede ser breve, lo más importante es que puedan contestar esta serie de preguntas que les va a dar una pauta a quienes revisen sus propuestas, sobre todo para entender la importancia y el impacto comunitario que tendrá el proyecto. Muchas gracias, Pepe. Bueno, siguiendo con estos numerales de la guía, en el número 3 tenemos el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto debe enunciar de manera muy concreta la finalidad de este proyecto, por qué se va a utilizar este recurso. Y bueno, también incluye estas preguntas que acaba de generar nuestra compañera en la parte anterior, qué va a hacer y para qué se va a hacer. Y debe de ir enunciado con algún valor incentivo, cómo contribuir, identificar, documentar, promover, difundir, recuperar, preservar, transmitir, salvaguardar, investigar, entre otros.
cuarto de la guía son los ámbitos de la temática del proyecto. En esta emisión tenemos diferentes incisos y empezaría mencionándoles el inciso A, que es las artes de la representación. Es decir, aquellos proyectos que a lo mejor tienen que ver con estos aspectos de pastorelas, de coloquios, etcétera, que sucedan en diferentes lugares. En el inciso B tenemos las artes y oficios tradicionales, es decir, todo lo que se relaciona con estos oficios artesanales, tradicionales, que suceden en cada uno de los rincones de nuestro país. Así como en el inciso C tenemos los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Aquí pueden entrar inclusive aquellos proyectos que tengan que ver con el cultivo tradicional, las plantas medicinales, conocimientos muy específicos de regiones sobre ciertos elementos y ecosistemas que pueden suceder en la preservación de su entorno comunitario. Cultura de paz, está también, aquí pueden entrar diferentes proyectos que no solamente pueden ser de zona urbana, sino también de zona rural, para aquellas zonas en donde quieran implementar algún proyecto en relación a esta temática. Literatura y comunicación en lenguas nacionales, indígenas y en español. En este sentido, estamos considerando que en este inciso puede entrar cualquiera de las lenguas nacionales, las 68 más el español, que se encuentran a lo largo y ancho del país. Patrimonio alimentario, todo lo que tiene que ver con cuestiones gastronómicas de cada uno de los espacios. Planificación lingüística comunitaria, esta tiene que ver sobre todo con la organización de las comunidades respecto a su patrimonio lingüístico y el multilingüismo, perdón. Prácticas sociales, rituales y actos festivos, tiene que ver prácticamente con todas las tradiciones que se dan a lo largo y ancho del país, no solamente en comunidades, sino en espacios también donde precisamente estas cuestiones de prácticas sociales hacen que la comunidad tenga una cohesión comunitaria y social. Otras manifestaciones del patrimonio vivo, ese es un inciso que nos da la pauta para que podamos meter en este apartado cualquier otra manifestación que consideremos que es significativo para la comunidad y que tiene una importancia en la misma comunidad. Muchas gracias, compañera. Bueno, y continuando con estos numerales, lo cual es importante también que sepan de que no dejemos de contestar ningún numeral. Así como lo vienen señalado, debemos de ir llenando toda esta información. En el numeral número 5, que es la población a la que se da el proyecto, bueno, vamos a especificar si se trata de población indígena, afromexicana, vulnerada, culturalmente diferenciada o juventud indígena de estrategia de paz, y si es señalar además si población indígena, bueno, anotar si esta población habla lengua o tiene qué variante es. En seguimiento precisamente al aspecto de la población, lo importante también es ubicar el espacio. Por eso el punto 6 es el lugar donde se realiza el proyecto. Aquí es importante en este punto especificar la localidad, si es que existe colonia o barrio en su caso, el municipio o alcaldía, la entidad federativa y además mencionar si son lugares rurales, si son mixtos, si son urbanos o son zonas de estrategia de paz. Esto va a ayudar también a que se pueda ubicar el espacio territorial donde se va a llevar a cabo el proyecto. Y continuando en el numeral 7, vamos a hacer una relación de resultados, es decir, las actividades que va a tener proyectos a final y una vez que tengamos este recurso. Y pueden ser talleres, pueden realizar en talleres, en diálogos, en eventos, en exposiciones, en conversatorios, convivencias, encuentros, en presentaciones, cursos, funciones, entre otros de los que ustedes señalen, bueno, que se necesita para obtener lograr este objetivo. Dentro de este ejemplo, bueno, vamos a tener cómo ir mencionando, enumerando estos resultados, que son básicamente los que acabamos de llegar. ¿Cuántos de estos resultados se van a realizar durante este periódico? Pueden ser, a lo mejor, vamos a desarrollar 5 talleres, nuestro proyecto dura a lo mejor 6 meses, o vamos a tener una exposición también a la parte de estos talleres, como resultado también de, y bueno, el lugar, como lo acaba de señalar, ¿dónde se van a realizar estas actividades? ¿Es un espacio público? ¿Es una plazoleta? ¿Es un centro cultural? ¿O bueno, bibliotecas, centros comunitarios, casas culturales? Vamos a tener ahora ahí y la población a la que va dirigida estas actividades. El punto 8 es muy importante también que podamos describir estos productos que vamos a generar
la cantidad que vamos a tener como producto final, la descripción en los lugares de distribución de los productos del proyecto. Por ejemplo, si supongan que su proyecto va a generar un libro o una revista, cuántos al final de cuentas se van a imprimir, la cantidad de ejemplares que van a ser serían, por decir algo, 500 ejemplares, la descripción sería el producto en sí, si va a ser de pasta dura, si va a ser de pasta blanda, el lugar donde se van a distribuir y el mes. Esto nos ayuda principalmente a calendarizar esta distribución de los productos, que no queden solamente en la impresión, sino que haya un impacto y una distribución en la comunidad. Es importante señalar que tanto el punto 7 como el punto 8 tienen como ya un formato establecido para que lo vayan siguiendo conforme vayan llenando los puntos de la guía. Y bueno, siguiendo con el numeral 9, vamos a hacer un calendario de actividades, un cronograma. Es decir, vamos a ir enlistando las actividades que vamos a necesitar desarrollar para llegar al objetivo y lograr los resultados Ya o el está conectado producto. el audio. Entonces, O sea, en ya este es el sentido, audio vamos a hacer ese de estas, audio que vamos a se escucha. enumerar estas actividades, dónde se van a desarrollar cada una de estas actividades Sí, y se mes a mes escuchaba. señalar cómo se va a iniciar Sí. las actividades. O sea, Por pero es ejemplo, que aquí podríamos se hacer escucha. en la primera actividad unas compras, en la segunda actividad a lo mejor ya la reunión de los talleres, el Se desarrollo escucha de el los eco, talleres en pero los enumerar desde y aquí así sucesivamente hacia hasta aquí. lograr Pero aquí resultados sí se y tener escucha. un producto que es en su caso. Entonces, estas actividades mes a mes y generándolos en Porque este ahí sí se cronograma. escucha bien. Gracias, Salvador. El siguiente punto se refiere a la relación de gastos, es decir, el presupuesto. Aquí una recomendación para quien vaya a generar un proyecto es que este punto tenga también una congruencia con el punto anterior. En el punto anterior, como lo mencionó Salvador, es hacer la descripción de las actividades por mes. Pero en la relación de gastos también hay un punto importante que es donde se relaciona. Tenemos que generar un recuadro donde se marca el concepto, es decir, qué es lo que vamos a comprar. Por ejemplo, vámonos con un ejemplo de una compra de insumos para algo de gastronomía. Vamos a comprar arroz, por ejemplo. La cantidad, si van a ser kilos o van a ser bolsas, el precio unitario, a lo mejor el precio unitario del arroz nos cuesta 50 pesos y el importe total nos va a dar justamente la cantidad y el mes de aplicación. En este sentido, el mes de aplicación tiene que tener una congruencia con lo que nosotros estamos describiendo en el cronograma de actividades, porque posiblemente pusimos en el cronograma de actividades que los insumos los vamos a comprar en el primer mes y resulta que el mes de aplicación lo pusimos posteriormente 3 meses después. Ahí hay que cuidar esa congruencia para que justamente el cronograma y los gastos del presupuesto vayan congruentes y tenga ahora sí que un sustento sobre cómo van ustedes a aplicar sus gastos. Salvador, un momento nada más. Es que nos indican los comentarios que no sé si es por tus audífonos, no es tan audible tu voz, entonces si nos harías favor igual y de hablar directamente como a la computadora en este caso, porque al parecer, o sea, como que no, los que no tenemos audífonos no te escuchamos correctamente. Bueno, no sé, o sea, hablo un poquito más fuerte, puede ser, porque mi computadora no tiene micrófono. Ok, pues entonces ahí sí, ahí te vamos a pedir un poquito más fuertecito porque sí los comentarios nos han dicho ahorita es el de Angélica, perdón, el de Guadalupe está correcto y el tuyo nada más igual un poquito más fuerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Déjenme ver si puedo hacer así. Pero voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque mi computadora es un poquito obsoleta. Bueno, no es obsoleta, está un poquito antigua. Bueno, siguiendo el numeral, tenemos el numeral 11, que es la cantidad solicitada al proyecto, que no puede ser mayor a 5 pesos. Siguiendo esta misma coherencia que señala nuestra compañera en el numeral 10, esta suma total no debe de exceder los 100,000 pesos. Es decir, pueden solicitar un proyecto hasta 100,000 pesos y debe de coincidir con la relación de gastos que nos acaba de señalar nuestra compañera. Hay otro punto importante que debemos de tomar en cuenta que es los gastos debemos de tomarlos en consideración dentro del primer trimestre para que podamos dar este gasto y podamos comprobarlo.
hasta ahí el monto de la cantidad, pues bueno, va acorde a cada uno de los proyectos que tenemos, la temática que debamos desarrollar, el logro del objetivo que deseamos alcanzar. El límite son 100,000 pesos. Gracias, Salvador. Pasamos entonces al punto número 12, es los recursos que aportará el grupo al desarrollo de las actividades. Posiblemente puedan preguntar, bueno, ¿cómo podemos aportar si estamos solicitando un recurso al programa? Pueden ser recursos materiales, humanos, financieros o de infraestructura. Por ejemplo, a lo mejor nuestro proyecto, si seguimos con el ejemplo que había puesto de la gastronomía, estamos solicitando para complementar a lo mejor unos quemadores que ya no funcionan, pero aún tenemos el espacio físico donde vamos a llevar a cabo el proyecto. Entonces, ahí podemos describir qué recursos materiales tenemos, que contamos con ese espacio, es parte de la infraestructura, y con el material humano, es decir, las personas que van a impartir a lo mejor el taller, el curso, etcétera, se considera justamente material humano. Y en un momento dado, a lo mejor no es una cuestión que ustedes vayan a aportar de manera directa, pero el tiempo de las personas sí no van a tener, digamos, un pago por el taller. Ese también se considera un recurso financiero porque es su aportación hacia el proyecto mismo. Entonces aquí sería muy importante que pudieran definir, si tienen dudas al respecto, qué se refiere a materiales, a humanos, a financieros y a la infraestructura, porque eso complementa justamente lo que ustedes van a solicitar en su desglose de presupuesto y en su recurso, y de alguna manera también abona a que puedan observar los jurados que tienen algo más de aporte hacia el proyecto mismo. Muchas gracias, compañera. Bueno, y en el numeral 13, que es información sobre el grupo que presenta el proyecto, aquí hay varios requisitos que se deben de contemplar, como es nombre del grupo, la antigüedad del grupo, una breve historia del grupo y el número de integrantes. Yo les hago hincapié aquí en esta parte de información que sean lo más vasto posible en cuanto quiénes son, si tienen un grupo, si son un colectivo, cuántos años tienen, cuántos meses tal vez, y la breve historia debe de contener toda esta información que le dé al jurado mayor bagaje para que pueda entender y pueda comprender el proyecto en sí y cómo se va a vincular con la comunidad. Y bueno, el número total de integrantes debe estar constituidos al menos 5 personas mayores de edad y debe incluir el representante. Aquí también como si, aunque son 5 los que nos seleccionan, bueno, nos está solicitando la convocatoria, consideren 1 o 2 personas más, o si hay alguna situación ajena al grupo que pueda, que una persona se tenga que emigrar, que una persona tenga que mover, al menos siguen siendo las 5 personas que están solicitando el proyecto. Muy bien, entonces pasaríamos a los documentos que se deben entregar junto con el proyecto. Una vez que ya resolvimos los 13 puntos de la guía, que es la construcción propia del proyecto, debemos de entregar documentos complementarios para realmente, ahora sí, validar que existe un grupo. El primero sería un escrito original mediante el cual se designa a una persona integrante del grupo como representante y en el que la persona designada manifiesta la aceptación para ser ese representante. Esta persona representante va a ser la persona que en un momento dado, cuando el proyecto resulte beneficiario, va a recibir el estímulo, va a ser el que va a recibir el recurso, pero también va a tener la responsabilidad de estar haciendo la entrega de los informes y estar llevando, digamos, como este proceso de la contabilidad del proyecto mismo. El segundo documento es la relación con nombres completos de todos los integrantes. Este debe de tener domicilios, con calle, número exterior, número interior, manzana, lote, depende de cómo se establezca en cada entidad o en cada municipio, colonia, localidad, municipio o alcaldía, entidad federativa y código postal. Números telefónicos de todos los integrantes con 10 dígitos, direcciones de correo electrónico activas y las firmas, esto es muy importante, de quienes integran el grupo. Los que son responsables de la realización del proyecto y quienes integran también al grupo, es decir, las 5 personas, pero como decía el compañero, si hay más personas, es importante que también se incluyan. Asimismo, es importante que en caso de formar parte de un pueblo o comunidad indígena o afro-mexicana,
o de un grupo vulnerado, se sugiere también anotarlo en esta relación. Así, de esta manera se sabe exactamente el impacto importante que podría tener el proyecto con esta participación de personas de comunidades, ya sea indígena, afromexicana o grupo vulnerado. El siguiente punto es una copia legible de identificación oficial vigente, que es la credencial del INE, el pasaporte, la cédula profesional, lo que sea que tengan a la mano, de la persona representante del grupo y de los 4 integrantes más que van a conformar, digamos, como este primer grupo, independientemente de todos los integrantes que puedan estar conformándolo. Asimismo, una copia o impresión actualizada de la clave única de registro de población, que sería la CURP, de la persona representante del grupo y de los 4 integrantes. Copia legible del comprobante de domicilio de la persona representante del grupo, mínimo con 3 meses de antigüedad. Croquis de localización del domicilio de la persona representante del grupo. ¿Por qué se pide un croquis? Supónganse que a lo mejor la persona es de alguna localidad en donde es domicilio conocido y eso puede también ayudar a la localización. Carta aval expedida por alguna autoridad federal, estatal, municipal, educativa, tradicional o comunitaria, en la que la persona aval exprese conocer a las personas integrantes del grupo y la importancia del proyecto cultural comunitario que proponen. El documento debe contener, esto es muy importante, el cargo y los datos de localización de la persona aval, es decir, nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, firma y sello de la institución que representa. Se sugiere que la persona aval, si es hablante de una lengua indígena, también mencionarla y especificarla en el documento, cuál sería la lengua y la variante. Es muy importante que esta carta aval lleve todos los requisitos y criterios para que lleve completa y que no sea motivo posiblemente de observación. Finalmente tenemos en esta puntualización de la carta aval lo más importante, que lleve el sello de la comunidad, porque eso también es importante. En ocasiones sí presentan la carta aval, pero les falta un sello y bueno, el sello garantiza que efectivamente es de una autoridad. El siguiente inciso es un escrito libre firmado por todas las personas integrantes del grupo en el que se manifieste que las actividades planteadas en el proyecto cultural no están siendo beneficiadas con recursos públicos o privados para el presente ejercicio fiscal. Es decir, que solamente recibirían el apoyo del programa PACNIC y en los casos de que el proyecto cultural comunitario presentado al PACNIC forme parte de un proyecto más amplio, ojo con esto, que reciba o haya recibido apoyo financiero o recursos de otras instituciones públicas, sí debe de anotarlo y anotar la institución, el objetivo específico, el detalle de las actividades y los conceptos de los gastos realizados por parte complementaria del programa. Es decir, o sea, no es que no se permita, pero es importante que sí lo mencionen, porque también si no lo mencionan sería una omisión. Las personas beneficiarias directamente no podrán gozar de 2 apoyos del programa, federales que consideren para la realización de las mismas actividades. Por eso es importante, si reciben otro apoyo, mencionar qué es diferente y cuál es el rubro en específico que se va a cubrir con el PACNIC. Un documento de autorización de uso de espacio sería el siguiente punto. Aquí, es decir, si se plantea realizar actividades en lugares públicos o privados, es importante que tengamos esa autorización. ¿Cuáles son estos lugares? Pueden ser escuelas, casas de cultura, auditorios, plazas, mercados, centros comunitarios, centros deportivos, entre otros. Es importante que contemos con ese permiso, porque muchas de las veces, en ocasiones, nosotros decimos, bueno, vamos a presentarlo en la Casa de la Cultura. ¿Y qué tal si cuando llegamos a hacer la presentación, la Casa de la Cultura ya tiene actividades programadas y ya no coincide con nuestro programa de actividades? Por eso es importante que los incluyamos desde ahorita, esos documentos de autorización de espacio. La siguiente inciso es muy importante. Si el grupo y sus integrantes recibieron apoyo en los últimos 3 años, deberán anexar, ojo con esto, copia de la carta de liberación. Es decir, la carta de liberación nos va a dar la pauta para poder saber que el proyecto concluyó de manera satisfactoria y no tiene ninguna deuda. Si por alguna razón no lo presentan, pero se tiene el dato de que existe un antecedente de ese grupo, ya más adelante les explicaremos el tiempo que tiene para la complementación. La siguiente es si los grupos que presenten proyectos culturales comunitarios
para participar en la presente convocatoria o hayan recibido financiamiento como parte de otros programas federales o estatales deberán proporcionar un documento mediante el cual se compruebe, haga una constancia del término de la actividad y que también no tenga deudos. ¿Me ayudarías con el último inciso, Salvador, por favor? Claro que sí. Es que me escucho muy fuerte. Sí, Salvador, te escuchas mucho mejor ahora. Muchas gracias. Ok. Bueno, en el numeral número 15 es la entrega del proyecto. Y el proyecto se debe de entregar, puede ser física o digitalmente. Si es física, se debe de entregar el original junto con 2 copias en las oficinas que cada estado tiene señalado. O digital puede ser en PDF, que me quite eso porque puede ser en PDF y bueno, va a ser por los medios que la misma instancia lo va a señalar. Y si en caso de que fuera aprobado el proyecto, se debe de entregar el original, sí o sí, el original, con todas estas características que acaba de señalar y toda la documentación que acaba de señalar nuestra compañera. Debe de ir a firmas o rúbricas autógrafas en cada una de las hojas y todos los documentos. Gracias, Salvador. Perdón. Tuve que tomar agüita, me faltaba el último punto, que no lo señalé. El último punto del inciso del punto anterior es sobre todo que cuando es un pueblo indígena o mexicano, los grupos deberán entregar un acta de asamblea comunitaria en la que la autoridad tradicional manifieste la aprobación y seguimiento de las acciones que propone el proyecto. En caso de ser seleccionado, además debe proporcionar una segunda acta de asamblea de su comunidad con sus permisos respectivos para promover los resultados del proyecto en medios públicos. La asamblea es importante que tengan este acercamiento porque justamente es para armonizar los fundamentos normativos internacionales. En este sentido, recordemos que debe de haber un consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de su patrimonio cultural y que también se pone en armonización con la Ley General de Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes, y en este sentido va este último inciso, que fue el que me faltó, perdón. Ahora sí, retomo el punto 16. Si este proyecto considera la compra de instrumentos musicales, se deberán anexar los siguientes documentos. Una cotización de una casa comercial o persona que manufacture. En ocasiones hay lauderos tradicionales que no tienen un negocio ya establecido, pero su práctica sigue siendo tradicional. Entonces, por lo tanto, estos instrumentos que se elaboran de manera artesanal pueden también considerarse en la compra, pero siempre y cuando haya esta comprobación. En caso de que el proyecto sea aprobado con financiamiento, se deberá acreditar la adquisición de estos instrumentos musicales mediante comprobante fiscal digital, es decir, el CFDI. Esto debe de ser algo que debe de ser de cajón para que lo consideren, y solamente en el caso de los instrumentos adquiridos por personas de artesanos, en este caso que puedan ser de localidades de alta o muy alta marginación, que no emitan esta factura fiscal. En este caso solamente puede ser y se podrá admitir un recibo que puede ser firmado y sellado por el aval, siempre y cuando no rebase la cantidad de 25,000 pesos. Es decir, será como la forma de sustentar que efectivamente se compró el instrumento con este artesano y que este artesano está haciendo esta transacción comercial. La carta elaborada y firmada para todas las personas integrantes del grupo, en las que se exprese claramente si este grupo se desintegra antes de concluir el proyecto, los instrumentos que se hayan comprado van a pasar a formar parte de la entrega que se tendrá que realizar a la CACREF para que a través de la persona secretaria técnica puedan decidir el uso y destino de estos instrumentos. Quienes vayan a presentar proyectos que tengan que ver con esto, por favor, el punto 16, tómenlo muy en cuenta para que no les falte absolutamente nada. Muchas gracias, compañera. Bueno, para el punto número 17, si su proyecto contempla, el desarrollo de su proyecto contempla la compra de mobiliario, maquinaria, herramientas manuales o eléctricas, equipo electrónico, fotográfico de cómputo, grabaciones o reproducciones de audio y video,
y la suma del costo total no deberá superar a los 45,000 pesos. Y una de las características que debe tener si tocan este numeral, es de que deben de anexar una cotización de una casa comercial que indique otras características del mobiliario, las herramientas, la maquinaria y el equipo electrónico. Y deberán también, en caso del mobiliario y herramientas artesanales, como lo mencionó nuestra compañera, poner una cotización con el nombre y firma de la persona artesana, de la que indique costos y características. Debe de anexar también una carta elaborada y firmada por todas las personas integrantes del proyecto, en el cual se exprese claramente que si el grupo se desintegra antes de concluir el proyecto, los bienes adquiridos con el apoyo del PACMIC deberán ser integrados a la CACRED a través de la persona de la Secretaría Técnica. En caso de que el proyecto sea aprobado por financiamiento, se debe de acreditar esa adquisición de estos insumos que acabamos de señalar mediante el CFDI, es decir, se deben de facturar. Para el caso de mobiliario y equipo de personas artesanales no registradas en el Servicio de Administración Tributaria, se podrá admitir el uso o recibo firmado y sellado debidamente por el aval del proyecto, siempre y cuando el monto de esta compra no rebase los 25,000 pesos. Gracias, Salvador. El punto número 18, y que es el último de la guía, es para los proyectos culturales comunitarios en los que se contempla la producción de audios, videos, fotografías, discos compactos, ediciones de libros, folletos, periódicos, revistas, trípticos, lonas o mantas, páginas web. Esto puede ser medios virtuales o hosting. Y en este caso, si el proyecto que ustedes van a realizar va a tener como producto todo lo que acabo de mencionar, debemos de agregar una cotización de una casa comercial o productor en la que se indique la vigencia y características del producto o servicio. En este caso, si el proyecto es aprobado con financiamiento, se deberá comprobar el gasto realizado por la producción de audios, videos, fotografías, los discos y todo lo que acabo de mencionar con comprobante fiscal, es decir, con factura. Creo que en este punto ya tenemos como claro cuáles serían los insumos que podemos y tenemos que facturar y cuáles serían solventados con estos recibos que mencionamos que pueden ser objetos elaborados de manera tradicional. Entonces, es importantísimo que revisen qué sería la opción que ustedes van a presentar para que no se les pasen las cuestiones de las cotizaciones. Muchas gracias, chicos. Guadalupe y Salvador. Tuvimos con Salvador algunos inconvenientes referente a su audio, en este sentido de la primera parte de la guía. Entonces, bueno, la guía saben todos ustedes que la pueden encontrar en la página convocatorias.cultura.gov.mx. Ahí se encuentran las convocatorias de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y entre ellas está la convocatoria de PACMIC. Después de esta lectura que nos hicieron los promotores, que es como viene en la página, ya nos llegaron algunas preguntas que les voy a compartir para que nos puedan auxiliar en las respuestas de las mismas y algunos mensajes también de saludos desde Pénjamo, Guanajuato, por ejemplo. Pero hay una pregunta que dice si podrían ser 5 personas del municipio y un asesor de otro municipio en este caso. No sé, bueno, yo les voy a comentar. El proyecto donde se va a incidir es importante saber que son los mismos integrantes de donde sale esta propuesta para trabajar y que debe de incidir precisamente en esta comunidad. Ahora, si es un solo municipio en el cual a lo mejor uno de los integrantes se encuentra en otra localidad, pero es parte del mismo municipio y la expresión cultural se manifiesta en este municipio, sí se puede trabajar, bueno, al menos lo consideramos, porque es parte de esta expresión en esta región. Bueno, donde no se podría si el asesor fuera del Estado de México y su INE viene del Estado de México y es representante de un proyecto que se va a incidir en Pénjamo, Guanajuato, pues ahí no va a cuadrar allá. No, el mismo sistema nos va a rechazar esta captura de esta información y el proyecto va a quedar no va a ser validado allá. Y recuerden que el proyecto debe ser de gente de la misma comunidad, que va a beneficiar a su comunidad, a su localidad, a su grupo. Entonces, si estamos hablando de un asesor, quiere decir que no forma parte de la comunidad
Entonces, desde ahí podríamos ver si sí lo ponemos como uno de los integrantes del grupo o no. ¿Verdad, Lupita? ¿Verdad, Salvador? Exactamente, luego puede suceder de que a lo mejor la persona sí habita en esta localidad, en esta parte, y por cuestiones de trabajo está en en otro municipio cercano o en otra localidad cercana, pero ahí viene a esta localidad, es identificado por las mismas personas de donde se va a trabajar el proyecto, pero es muy importante que sea de esta misma parte de donde se va a incidir el proyecto. Otra pregunta que nos hacen es sobre la extensión del proyecto. Es decir, si cuando se entrega el proyecto tiene alguna limitante en la extensión del mismo o es lo que el que está aplicando considere. Ya la habíamos comentado antes de iniciar la sesión, entonces no sé si Guadalupe nos quieras compartir esta respuesta. Pues simplemente, más que una extensión, lo que venimos reiterando Salvador y yo es que quede muy claro el proyecto, porque al final de cuentas, la recomendación que siempre hacemos en los estados es que tú no vas a estar ahí para que quien te lea, que en este caso el jurado, entienda lo que tú quisiste decir. O sea, lo importante es que el proyecto sea claro, sea entendible y sobre todo, independientemente de la extensión, si es muy sintético, quiero una congruencia para que cuando ya se dictamine el proyecto, realmente quien lo lea y lo revise pueda medir el impacto que va a tener en la comunidad. Lo que sí, la recomendación en la parte de la síntesis, que era lo más importante, porque ahí prácticamente es donde respondes todas las inquietudes que el jurado va a buscar. Sería mi recomendación. ¿Algo que quieras agregar, Salvador? Sí, bueno, no puedo quitar lo que mi compañera señaló, como que me mencionaba, pero todos los proyectos tienen una duración de un año. Hay una extensión siempre y cuando el proyecto es 6 meses, 5 meses. Bueno, ahí tal vez podría solicitar una extensión, pero siempre y cuando no rebase el año. Nos llegó otra pregunta. ¿Qué pasa si los integrantes del colectivo no tienen correo electrónico? De preferencia, el representante sí lo debe de tener. En el caso, por ejemplo, se los comento, nosotros recibimos muchos proyectos de comunidades de Raitari que obviamente algunas no cuentan con el medio de comunicación de correo electrónico, pero generalmente la persona que es el representante, ese sí tiene que tener un correo electrónico. Muchas de las veces lo que hacen es ir ya sea con algún maestro para que les ayude a abrir una cuenta y lo que hacen es poner el mismo correo de todos los integrantes. Esa sería como la solución más viable para que no se quede la información sin ningún dato. No sé si tengan alguna experiencia mi compañero Salvador, pero así lo hemos resuelto nosotros y esa es una recomendación que puede ser viable para cualquier persona que lo quiera considerar. Lo mismo, la misma situación, para dar cumplimiento a todo. Ya. Efectivamente, en la misma situación se les aconseja a las personas que a lo mejor no están familiarizados con esta parte de la tecnología, pero sí a lo mejor dentro de sus integrantes existe una persona que tiene un correo electrónico o hasta el mismo aval puede apoyarles si tiene algún correo electrónico. El caso es de que, como lo señala la compañera, se cumplen con todos estos requisitos y al menos en alguno de los correos se pueda enviar toda esta información. Se escuchan dos micrófonos ahí. Muchas gracias. Tenemos aquí otras preguntas más. Si en el municipio no se tiene una asamblea comunitaria, aunque sea un pueblo indígena, ¿qué procede? Acordémonos que las comunidades no necesariamente tienen la tenencia de la tierra comunal, también es ejido, y habría que ver si hay alguna forma de organización comunitaria que tenga. Hay comunidades que
insisto, no son comuneros como tal, pero se organizan como ejidatarios y también tienen ciertas reuniones, no se les llama igual, entonces habrá que buscar como ese símil para que en un momento dado puedan sustituir esa cuestión de la asamblea comunal. Yo creo que aquí lo más importante, si es que tienen el acercamiento con su área del INPI, que se puedan acercar sobre todo para que los orienten en ese aspecto. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene delegaciones en diferentes estados de la República, en donde les pudiese orientar en ese sentido cómo subsanar si no es una asamblea comunal como tal. De Arturo Castro dice, algunos integrantes de mi proyecto son de otros municipios y estados, pero radican en la misma comunidad. ¿Habrá algún problema? Yo creo que ahí lo aconsejable es de que los integrantes sean de la misma comunidad. Pueden participar también algunas otras personas, pero que hagamos cumplimiento a la normatividad que nos señale, que estos integrantes sean de la comunidad. Buscar dentro del grupo que sean de la misma comunidad para que tengan esta información de la comunidad. Yo preguntaría si estas personas radican en esa comunidad, porque el punto central también sería, si tienen identificación de esa comunidad, aunque procedan de otro lado, pues pudiese haber ahí una cuestión de salvedad. Es decir, sucede, por ejemplo, en muchas ciudades donde de diferentes estados acuden y están ya residiendo. En ocasiones sí sacan la identificación del lugar de residencia y en ocasiones no. También tendríamos que tener como un poquito más de mayor contexto para saber si cuentan con la identificación de la localidad donde están radicando actualmente. Si fuese así, ahí ya tendríamos como solventada una parte y a lo mejor tiene que ver con una cuestión de organización para un aspecto en donde convergen justamente personas que migraron. Viene otra pregunta de la Casa de la Cultura Zacapal. ¿Los integrantes y el representante deben tener cédula profesional? La primera parte no se escuchó. Dice Gustavo, perdón, la Casa de la Cultura Zacapal. ¿Los integrantes y el representante deben tener cédula profesional? No lo solicita en ningún espacio la convocatoria y tampoco hace referencia a esto a la regla de operación. No es un requisito indispensable. Lo que te pide solamente es una identificación, como lo mencionamos, INE, pasaporte, lo que en un momento dado sustituya. No es un requisito que todos los integrantes lo tengan. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Buenas tardes. En caso de los talleres, ¿puede ser uno de los 5 integrantes el que imparta los talleres, ya que también se está considerando el pago del tallerista? ¿Se la repito? Por favor. ¿Puede ser uno de los 5 integrantes el que imparta los talleres, ya que también se está considerando el pago del tallerista? Esta es de Cristi. En este caso, no. O sea, yo mencionaba que a lo mejor si una persona integrante del grupo imparte un taller, eso sería un aporte justamente en recurso humano. Pero si se le va a pagar, no puede ser parte del grupo que conforma el proyecto. Tendría que ser alguien externo. ¿Salvador? Sí, de igual manera, no se permite dentro de la convocatoria y la regla de operación que vaya pagos al interior del grupo para el desarrollo del proyecto. Y si está uno de los integrantes, es parte del proyecto, pero si por ejemplo puede ser el representante, no se puede autopagar él para el desarrollo del proyecto. Como lo acaba de señalar la compañera, no deberá de estar dentro del proyecto si se va a considerar esta parte. Creo que hay varias dudas referentes a estas cuestiones de los honorarios y también de dónde la residencia de los propios participantes a la convocatoria, ¿no? Aquí hay otra de Casa de la Cultura Zacapal que nos dice si el municipio tiene más localidades, pueden integrarse al proyecto o de preferencia del mismo municipio.
A ver, aquí ya. Bueno, aquí hay una parte importante, bueno, no sé, compañera. Perdón. Creo que aquí lo importante es definir qué tipo de proyecto. Es decir, o sea, no podemos decir que vamos a armar un proyecto en función de la cantidad de localidades o participantes de diferentes municipios, aunque sea del mismo estado. No se olvide que un proyecto tiene que partir de cubrir una problemática que se va a resolver con este proyecto. Entonces, definan en primer lugar qué es lo que quieren hacer con el proyecto. Por ejemplo, si hablamos de un aspecto artesanal, a lo mejor nuestro estado tiene diferentes técnicas artesanales y no es lo mismo el barro que la cestería. Y a lo mejor lo que se requiere es una cuestión de producción. En ese caso, yo recomendaría que fuera por técnica artesanal, pero si tiene que ver con una cuestión de promocionar las artesanías para hacer, no sé, una feria o algo así, bueno, tendría que ser la característica y tendríamos que ver quién presentaría el proyecto y a lo mejor las personas que van a participar, independientemente de que sean de diferentes técnicas, ahí sí tendríamos que ver la característica particular de la necesidad a cubrir con el proyecto. Esa sería como mi recomendación y no necesariamente irnos con la pauta del municipio y las diferentes localidades. No se olviden, la temática del proyecto define la forma de estructuración y de participación. Perdón, Salvador. Adelante. No, está bien. Bueno, va muy relacionado a lo que acaba de comentar nuestra compañera. Es decir, debemos entender primero, en primera instancia, que de dónde sale el proyecto y qué se va a resolver para el interior de la comunidad. Es decir, sí puede haber diferentes personas, pero yo ahí lo vería más bien como detonar diferentes proyectos de nuestros municipios. Tenemos un proyecto de otro municipio, pero ellos ya tienen identificado, pero lo primordial es identificar que el proyecto que se va a realizar ya tienen parte del objetivo de la solución de la problemática a que se va a resolver, que es al interior de la misma comunidad. Bueno, no olvidemos que hay expresiones que son regionales. Entonces también hay que comprender también, como acaba de señalar nuestra compañera, es saber cuál es el trasfondo de la pregunta, no solamente decir yo soy de aquí, soy de diferentes partes, es entender la expresión y qué se va a atacar y qué se va a solucionar para el apoyo que están solicitando. Tenemos una muy relacionada a lo que estás comentando, Salvador, de María, creo, no viene su nombre completo. Solís Castillo dice, un grupo folclórico puede participar en alguno de estos ámbitos y creo que en coincidencia de lo que ustedes comentan, pues básicamente es justo el objetivo y cómo se va a plasmar esta idea, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen al respecto sobre un grupo folclórico puede participar en alguno de estos ámbitos? Pues yo diría que en Cultura de Paz, ¿verdad, compañeros? Salvo su mejor opinión, si arman un proyecto adecuado, un grupo folclórico que dice, en mi colonia tenemos un problema porque los jóvenes están siendo captados por el crimen organizado o están siendo víctimas de violencia o las muchachas, algo. Entonces, si creen que con un proyecto cultural comunitario pueden contribuir a resolver el problema, bueno, pues ¿por qué no? Podríamos hablar de cultura de paz y si es iniciativa de jóvenes o está hecho para jóvenes, pues entraría en esto de la atención a juventudes en zonas de problema, ¿no? Sí, ahí es importante comentar, todos los proyectos, no hay proyecto malo, todos los proyectos son buenos porque todos abonan a la diversidad cultural. Entonces, como bien acaba de señalar Claudia, dependerá del objetivo con el cual desean incidir dentro de esa comunidad. Tenemos otras preguntas de Gustavo Colli. ¿Es posible cotizar capacitaciones para el grupo? Ejemplo, primeros auxilios. Pregunta interesante. Habrá que ver qué es cuál es el trasfondo del proyecto. Es bien importante, creo que esta pregunta da pauta a una experiencia que tuvimos nosotros acá en el estado. Es muy importante que entendamos que cuando hablamos de proyectos comunitarios que tienen que ver justo con lo que mencionaba Salvador, la diversidad cultural, el patrimonio, las comunidades indígenas,
zonas rurales, urbanas, tiene que ver justamente con esta diversidad cultural. Nosotros recibimos en una ocasión un proyecto que tenía que ver con la cuestión de abrir una estética. Entonces, la estética es un negocio, o sea, en ese sentido, hay que diferenciar, aunque era un grupo comunitario, querían abrir la estética, pero no había un impacto comunitario en la en la diversidad cultural y en el patrimonio. Entonces, esta pregunta dejo de poderla responder, me da a mí más preguntas hacia la persona. ¿De qué va el proyecto? Para saber si realmente este pago o estos primeros auxilios puede abonar a algo más, porque es algo aislado. De aquí la importancia justamente de lo que ya hemos reiterado, justificar el proyecto, el impacto y sobre todo la conexión que tiene con esta diversidad cultural, los diferentes ámbitos que te marca la convocatoria y sobre todo el saber cómo lo vas a aterrizar, es decir, cómo lo vas a justificar. Entonces, de mi parte sería como que pudieran ellos realmente meterse a la convocatoria, acercarse a su estado de origen y una vez que ya tengan claro, ahora sí, volver a replantear la pregunta para saber si realmente puede o no darse este proceso. Salvador. Entonces, aquí, bueno, en Guanajuato no hemos recibido un proyecto como con ese tema, pero sí es importante también recalcar que hay diferentes instituciones a las cuales se puede acercar para solicitar el apoyo. Recordemos que todo surge de una necesidad y a partir de ello es que se establecen estos proyectos. Si esa necesidad es económico, de laboral, bueno, hay instituciones a las cuales van encaminadas para apoyar, a solventar y dar recursos, apoyos a esas necesidades de este índole. En este sentido, no entiendo muy bien la pregunta, no sé si el compañero Olaf Villalobos Fernández ya aplicó anteriormente a PACMEC y por eso es su pregunta. Dice, ¿se puede agregar un proyecto previo de PACMEC? Tenemos un espacio museográfico para acrecentarlo. No entiendo si ya fue beneficiario, a qué se refiere con proyecto previo, pero bueno, igual y nos vamos para la parte del espacio museográfico. ¿Ustedes qué piensan si su proyecto fuera al respecto en esa temática? Bueno, recordemos que el programa PACMIC no está afiliado con otros proyectos y la misma convocatoria te hace el señalamiento de que si tus necesidades van encaminadas a cierto logro y cierto objetivo, lo debes señalar, porque a lo mejor puede ser parte de otro proyecto más amplio que ya está siendo beneficiado de otro programa. Entonces, cuando se establezca y se desarrolla el proyecto, hay que ser claros para qué va y qué es lo que se va a lograr con ese recurso. Y bueno, ya el desarrollo va del mismo proyecto que cumpliendo con toda la normatividad y todos los lineamientos y requisitos que acabamos de señalar. Bueno, ya será cuestión del dictamen de los dictaminadores si es pertinente o no es pertinente. Vamos con Yadgar. Dice, soy del municipio de Chilcuautla, estado de Hidalgo. Mi pregunta es, ¿qué tipo de deportes se pueden agregar a un proyecto? Creo que aquí bueno, como lo dice... Vamos, adelante. Vamos a conocer también, como lo acaba de señalar ya nosotros puesto nuestra compañera, entender la manifestación misma y esta necesidad que salga desde la misma comunidad va a detonar en la viabilidad del proyecto. A lo mejor puede ser, quiero pensar, pero trasladándome a otros municipios, a otros estados, donde a lo mejor es un juego de pelota, o a lo mejor es un juego muy tradicional, o a lo mejor es un juego que ya lleva, que es identidad de la misma localidad, de la misma población. No tenemos con mucha referencia, pero ahí va, más bien va a ser consensar dentro de la comunidad si este juego o estos deportes son parte identitaria del proyecto y que necesitan ese apoyo. Creo que ahí, por ejemplo, sintetizaste varias preguntas que básicamente nos están comentando si los proyectos pueden o no pueden participar, ¿no? Como que hay esta justamente confusión en qué puede entrar y qué no puede entrar en el ejemplo de Care Salazar,
si hay proyectos, apoyo a las bibliotecas comunitarias y pueden participar. Dulce Polanco, que son un pueblo indígena desde hace más de 20 años y tienen un grupo de danza y teatro para niños y niñas y jóvenes de la comunidad y lo hacen gratuitamente, si también puede participar, si una casa de cultura musical o de temática folclórica puede participar. Entonces creo que en este sentido la duda hasta ahora en los comentarios radica en qué puede aplicar para PACMIC y qué no en este punto. Ok, pues justamente haciendo un poquito más la ampliación de lo que ya decía Salvador, es importante que tengamos claro, insisto, qué es lo que tiene la comunidad como parte de su cultura popular y patrimonio inmaterial. En el caso de los juegos tradicionales dependerá de las regiones y de los estados en lo que se practique. A lo largo y ancho del país hay diferentes juegos tradicionales que no necesariamente tienen que ver con la cuestión prehispánica, sino que también ha sido parte del mestizaje. Tenemos en la zona del sureste, como ya lo mencionó nuestro compañero, juegos que son inclusive de destreza mental, como está el Funjún, como está el No te enojes acá por la zona del occidente, como está acá por la zona de Michoacán, lo que es la pelota purépecha, hay otra pelota mixteca también acá en la zona de Oaxaca. Entonces, eso va a depender, lo mismo con las manifestaciones. Pueden ser danzas tradicionales, pueden ser ballet folclórico, puede ser autóctonas. Lo importante aquí es identificar esa manifestación en cuál ámbito de los que tiene la convocatoria puede participar. Ahí va a ser lo importante. Lo que sí yo recomiendo en el caso, por ejemplo, de las casas de la cultura que pertenecen a municipios, o sea, habrá que ver si el taller es, digamos, como complemento y que no sea parte del pago de los instructores formales de los municipios, porque en ocasiones también el instructor ya es parte de una nómina del ayuntamiento y ahí es donde nos podemos meter en esos conflictos. Sería importante también que puedan determinar si es un grupo independiente que le prestan el espacio en el municipio y en ese sentido ahí también hay un aporte por parte del municipio a ese proyecto. Esa sería como la recomendación general y sobre todo acercarse a los espacios donde en cada estado van a brindar asesorías particulares para que puedan despejar esas dudas en lo particular, ya teniendo una idea más amplia de lo que va el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Bueno, enfaticemos también, ya creo que se nos va a acabar el tiempo, en que la convocatoria está dirigida a grupos no formales. Por ende, no puede ser que un proyecto sea de un municipio, porque eso sería pues una institución gubernamental. Entonces, un grupo no formal quiere decir personas interesadas en resolver una problemática que tienen en el entorno en el que viven, ¿no? Y que tienen una idea para resolverlo y poder pues presentar su proyecto y ser apoyados, etcétera. En general hay dudas así de si pueden participar los municipios, si el proyecto puede ser de particular, o sea, de una sola persona. No sé si quieran agregar algo para redondear e ir cerrando la charla, porque ya estamos a 1 minuto. Gracias. Proyectos comunitarios, esa es la clave. Una persona no puede presentar un proyecto de manera individual, para eso hay otras convocatorias a nivel federal y supongo que todos los estados, entonces aquí no se olviden que lo focal es lo comunitario. Pues, sí, bueno, no sé, como acaba de mencionar nuestra compañera, pensar desde la comunidad y que todos los proyectos salgan desde la comunidad. Y ya de ahí más van a ir entendiendo, se va a comprender un poco más la convocatoria. De hecho, en la misma convocatoria señala quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar. Y bueno, la pueden bajar, bien nos lo señaló la compañera, están en páginas, están en internet, para que vean este rubro de quiénes sí pueden participar y quiénes no pueden participar. Creo que en este sentido las preguntas que nos están haciendo llegar amablemente se tornan en este punto, ¿no? En quiénes pueden participar y de qué manera.
Insistimos en que la convocatoria está en www.convocatorias.cultura.gov.mx y también en las redes sociales de la Dirección General de Culturas Populares y en las redes sociales de cada estado, y en este caso si cuenta con unidad regional, pues también en las redes sociales de las unidades regionales. En este punto estamos casi por cerrar. Y quisiera ver solamente como una última pregunta, dice, bueno, que se refiere mucho a esta duda, ¿no? De si son del mismo municipio, pero de diferentes localidades, ya también tanto Guadalupe como Salvador los han respondido. Recuerden que la convocatoria termina el 20 de mayo. Y también hay una línea PACMIC, que es el número telefónico 55 45 50 24 4. 55 41, perdón, 55 02 44. Y un correo electrónico que es pacmic@cultura.gov.mx para posibles dudas y también preguntas que puedan tener. En este sentido, vamos a seguir contestando las preguntas que sigan llegando al chat. No podemos contestar todas las que llegaron. Y a Salvador, pues bueno, una disculpa de la primera parte, tal vez los 20 minutos no se escuchaba bien tu audio. La guía que los compañeros, tanto Guadalupe y Salvador, hicieron, nos presentaron el día de hoy, se encuentra en la página donde está la convocatoria. Ahí viene muy desglosada y desmenuzada, pueden irla leyendo paso a paso, vienen los formatos, viene cómo hacer la propia sistematización de los documentos que se deben entregar. Cada instancia, les recuerdo, pueden brindar, acérquense para que les brinden asesorías a sus dudas e inquietudes. Y este tipo de asesorías los está haciendo también cada estado, y por parte de la dirección acá de oficinas centrales, vamos a tener la siguiente el 28 de abril, la cual les haremos llegar también los enlaces. No sé si quiere agregar algo más, Salvador, o en este caso, Guadalupe. Es un tema muy amplio, son muchas preguntas y de una u otra manera también invitamos a todos, e insisto, échense un clavado a la convocatoria, léanla y de ahí, pues justamente escríbanos para disipar sus dudas, y también que tengan mucha suerte para todos. Y nos despedimos, Salvador y Guadalupe, si quieren decir algo, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas ustedes por esta retroalimentación. Y bueno, nosotros iniciamos en Guanajuato las talleres de asesoría a partir de mañana. Vamos a iniciar en el norte del estado. Tratamos de sacar y acercarnos a lo mayor posiblemente a las comunidades. Vamos a tener 2 semanas de capacitación en diferentes municipios y todos son bienvenidos. Nos ha tocado que han estado, precisamente cuando estamos más retirados del centro, que se acercan de otros estados y son bienvenidos también en las asesorías que damos aquí en Guanajuato. Pues igualmente agradecer la invitación y también comentar que en el estado de Jalisco vamos a tener también asesorías tanto virtuales como presenciales en los diferentes municipios. Iniciamos el día de hoy en la tarde con las virtuales, el día 1 y el día 14 de abril serían las sesiones virtuales para que también quien guste sumarse. Estaríamos en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y llegó una última que me gustaría, creo que es importante, y con esta cerramos, si me hacen favor. Dice Martín Lun, con relación al aval, en ocasiones la autoridad local no quiere avalar al grupo y acuden a la autoridad municipal. La convocatoria dice que el aval debe ser de la localidad y eso los descalifica. Con esta cerramos y les agradezco anticipadamente y muchas gracias. Si quieren contestar esta, muchas gracias. Sí, dentro de la misma convocatoria señala varias autoridades que pueden fungir como aval y nada más, ya sea que se puedan optar por una o a otra de los avales. Y recuerden que si es una autoridad municipal, pero la localidad forma parte del municipio, también es válido. Bueno, pues con eso entonces cerramos nuestra primera sesión. Los que todavía quieran externar sus preguntas, vamos a seguirlas contestando por vía chat, tanto con Guadalupe como Salvador, y agradecerles que se hayan conectado el día de hoy a esta primera sesión de asesorías virtuales para la convocatoria PACMIC 2025.
Muy amables. Muchas gracias, Salvador y Guadalupe, y a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Gracias.